Buenas tardes a todos los que nos escuchan en YouTube. Bienvenidos una vez más a HolaCast Español, el canal donde aprendes español de forma natural y divertida. Hola a todos. Qué gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, algo que todos experimentamos en algún momento: los conflictos en el trabajo. Así es. Los conflictos son parte de la vida, especialmente cuando trabajamos con otras personas. Pero lo importante es saber cómo resolverlos de manera positiva. Exacto. Y quiero preguntarles algo a ustedes, nuestros oyentes. ¿Alguna vez han tenido un conflicto con un compañero de trabajo? Déjennos un comentario y cuéntenos qué pasó. Bueno, Verónica, déjame contarte lo que me pasó la semana pasada en la oficina. Tuve un problema con mi compañero Carlos. ¿Qué ocurrió? Pues mira, estábamos trabajando juntos en un proyecto importante. Yo tenía una idea sobre cómo hacerlo, pero Carlos tenía otra idea completamente diferente. Eso es común. Cada persona tiene su propia forma de ver las cosas. Sí, pero el problema fue que Carlos no quería escuchar mi opinión. Cada vez que yo hablaba, él me interrumpía y decía que su forma era mejor. Eso debe haber sido frustrante para ti. Lo fue. Al principio, yo también me puse un poco terco. Pensé, mi idea es buena, ¿por qué no la considera? Y entonces, ¿qué hiciste? ¿Cómo resolvieron el conflicto? Bueno, después de pensar un poco, decidí hacer algo diferente. En lugar de seguir discutiendo, le dije, Carlos, entiendo que tienes una buena idea. ¿Puedo explicarte la mía con calma? Tal vez podamos combinar lo mejor de ambas. Muy inteligente. Cambiaste tu enfoque. ¡Exacto! ¿Y sabes qué? Funcionó. Cuando hablé con calma y sin defensas, Carlos también se relajó. ¿Y qué pasó después? Nos sentamos juntos, tomamos un café y hablamos sobre el proyecto sin emociones. Yo expliqué mi punto de vista y él explicó el suyo. ¿Y al final, encontraron una solución? Sí. Descubrimos que mi idea era buena para una parte del proyecto y la idea de Carlos era perfecta para otra parte. Combinamos las dos y el resultado fue mucho mejor de lo que cualquiera de nosotros había imaginado solo. Esa es la clave de la resolución de conflictos. Escuchar, ser flexible y buscar soluciones juntos. Completamente de acuerdo. Y ahora quiero preguntarles a nuestros oyentes. ¿Qué hacen ustedes cuando tienen un desacuerdo con alguien en el trabajo? ¿Hablan directamente o evitan la conversación? Cuéntenos en los comentarios. Sí, por favor compartan sus experiencias. Nos encanta leer sus historias. Ahora, déjame contarte algo que me pasó a mí el mes pasado. ¿También tuviste un conflicto? Sí, pero fue diferente al tuyo. Yo tuve un problema con mi jefa, Laura. Eso suena delicado. Los conflictos con los jefes pueden ser más complicados. Así es. Lo que pasó fue que Laura me dio una tarea con un plazo muy corto. Ella me dijo, Verónica, necesito este reporte para mañana a primera hora. ¿Y cuál fue el problema? El problema fue que yo ya tenía otras 3 tareas urgentes que terminar ese mismo día. No era posible hacer todo. Entiendo. ¿Te sentiste sobrecargada? Exactamente. Al principio no dije nada. Pensé, bueno, tendré que quedarme hasta muy tarde y hacer todo. Pero después reflexioné y me di cuenta de que eso no era justo ni realista. ¿Y qué decidiste hacer? Decidí hablar con Laura de manera honesta, pero respetuosa. Fui a su oficina y le dije, Laura, entiendo que el reporte es importante, pero tengo otras tareas urgentes. ¿Podemos revisar las prioridades juntas? ¡Qué valiente de tu parte! Muchas personas tienen miedo de hablar así con sus jefes. Sí, tenía un poco de miedo, pero sabía que era necesario comunicarme. ¿Y cómo reaccionó Laura? Al principio, se sorprendió un poco. Creo que no sabía que yo tenía tantas cosas que hacer, pero luego me escuchó. Eso es bueno. Significa que ella es una buena jefa. Sí,
Me preguntó, ¿qué otras tareas tienes? Y yo le expliqué todo. Entonces ella dijo, está bien, vamos a reorganizar. El reporte puede esperar hasta pasado mañana. Termina las otras tareas primero. Perfecto. Encontraron una solución que funcionaba para las dos. Exacto. Y aprendí algo muy importante. La comunicación clara es fundamental. Si yo no hubiera hablado, habría estado estresada, cansada y tal vez habría hecho un trabajo de mala calidad. Totalmente cierto. Y quiero hacer otra pregunta a nuestros oyentes. ¿Les cuesta trabajo decir no cuando tienen demasiadas tareas? ¿Cómo manejan la presión en el trabajo? Escríbanos. Queremos saber. Sí, sus respuestas siempre nos ayudan a crear mejores episodios. Ahora, hablemos de algunos consejos prácticos para resolver conflictos en el trabajo. Buena idea. El primer consejo es: mantén la calma. Cuando estás enojado o frustrado, es fácil decir cosas que no quieres decir. Exacto. Respira profundo antes de hablar. Date un momento para pensar. El segundo consejo: escucha activamente. No solo esperes tu turno para hablar. Realmente escucha lo que la otra persona está diciendo. Muy importante. A veces, el conflicto existe porque no nos entendemos bien. Escuchar puede resolver muchos problemas. El tercer consejo: habla en primera persona. En lugar de decir tú siempre haces esto mal, di yo me siento frustrado cuando esto sucede. Así evitas que la otra persona se ponga a la defensiva. Hablar de tus propios sentimientos es más efectivo que acusar. El cuarto consejo: busca puntos en común. Aunque tengan diferentes opiniones, seguramente hay algo en lo que están de acuerdo. Sí, empieza desde ahí y construye la solución juntos. Y el quinto consejo, muy importante: si el conflicto es muy grande, busca ayuda. Puedes hablar con un supervisor, con recursos humanos o con alguien neutral. No tengas vergüenza de pedir ayuda. A veces necesitamos a alguien que nos ayude a ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Sabes, Verónica? Hay otro tipo de conflicto muy común en el trabajo que no hemos mencionado. ¿Cuál es? Los malentendidos por correo electrónico o mensajes de texto. Es tan fácil interpretar mal el tono de un mensaje escrito. Tienes toda la razón. Una vez, mi compañera Ana me envió un correo que decía simplemente, necesitamos hablar sobre tu parte del proyecto. Y yo pensé, oh, no, hice algo mal. ¿Y qué pasó realmente? Resulta que ella solo quería mi opinión sobre una idea nueva. No había ningún problema, pero el mensaje me preocupó todo el día. Ese es un buen ejemplo. Por eso es mejor hablar en persona o por teléfono cuando el tema es delicado o importante. Completamente de acuerdo. Los mensajes escritos no muestran emociones ni tono de voz. ¿Y ustedes, nuestros queridos oyentes, han tenido malentendidos por mensajes de trabajo? ¿Cómo los resolvieron? Cuéntenos en los comentarios. También quiero mencionar algo importante. Después de resolver un conflicto, es bueno hacer un seguimiento. ¿Qué quieres decir con seguimiento? Bueno, unos días después de resolver el problema, puedes hablar con la persona y preguntarle, ¿cómo te sientes ahora? O, ¿está funcionando bien la solución que encontramos? Ah, entiendo. Es como asegurarse de que todo quedó bien y que no hay resentimientos. Exacto. Esto fortalece la relación y muestra que realmente te importa el bienestar del equipo. Antes de terminar, quiero preguntarles a nuestros oyentes: ¿cuál de estos consejos les parece más útil? ¿Hay algún otro consejo que ustedes usan? Déjennos sus ideas en los comentarios. Sí, por favor. Aprendemos mucho de ustedes también. Y recuerden, los conflictos no son malos. Son oportunidades para crecer, para entendernos mejor y para mejorar nuestras relaciones de trabajo. Exactamente. Lo importante es cómo los manejamos. Si los enfrentamos con respeto, honestidad y apertura, podemos convertir un problema en algo positivo. Bueno, amigos, llegamos al final de este episodio.
Esperamos que les haya gustado y que les haya sido útil. Si les gustó, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos episodios. Y por supuesto, déjenos sus comentarios. Nos encanta leer lo que piensan y responder sus preguntas. Nos vemos en el próximo episodio de Hola Cast Español. Hasta pronto y que tengan una excelente tarde. Adiós a todos. Cuídense mucho y sigan practicando su español. Hasta la próxima.